Fiscalía ha determinado, y por las investigaciones, que no hubo tal intento de secuestro a la madre del menor. En un momento dado podría haberse considerado un intento de sustracción o de llevarse al menor como tal. El menor estaba en su domicilio después de sus actividades escolares, hasta donde se sabe. Te iré compartiendo lo que tenemos y lo que por los debidos procesos se pueda dar a conocer, y las presunciones, ¿no? En su caso. El menor está ahí, al parecer no podemos asegurar que tenga relación, pero recibió alguna llamada, posteriormente sale del domicilio y se encuentra ahí en las cercanías del domicilio con personas que iban a bordo de un automóvil y sostienen un diálogo que pudo haber se tornado en discusión, porque uno de las personas del automóvil trata de retenerlo, como al parecer como para introducirlo al auto. Él se resiste, se zafa de esa que los tenían retenido, tomando la mano, y incluso hace algunos gritos, quizá para llamar la atención de los vecinos, y se armó la fuga y posteriormente es trasladado a un hospital de Petróleos Mexicanos, que es el mejor hospital de esa ciudad. Sin embargo, gobernador, perdón la interrupción, se ha mencionado de que el niño pudo haber muerto porque no había los suficientes medicamentos o elementos para salvarle la vida. Mira, Pepe, esto es una cosa, yo creo, un poco tendenciosa o dolosa. Se puede visitar el hospital. El hospital le ha dado servicio al municipio, a la ciudad, donde últimamente, en los 2 últimos años, trabajaron hasta 35,000 trabajadores que podían tener un accidente y todo tipo de atenciones. Y el hospital está equipado para cualquier situación. Tengo un reporte, digo, de manera informal del área de Petróleos Mexicanos de hospitales, donde le brindaron toda la atención en las áreas de choque, lo que se hace, el manejo, no soy médico, pero el manejo necesario para intentar salvarle la vida. Ahí determinaron que tenía 3 impactos, uno con entrada y salida y 2 más aparentemente que dañaron órganos importantes, y todavía después de las atenciones, alrededor de una media hora después del ingreso y de la atención de urgencias, habría perdido la vida este jovencito. Fue una de mis obsesiones, que es los datos, fue lo que me llevó a las encuestas, y en 88, la jornada con Federico Reyes Heroles, me invitaron, hicimos la primera encuesta y bueno, empezó el... ¿Cómo se llamaba la empresa que tú manejabas? La empresa con la que hice la encuesta se llamaba Prospectiva Estratégica. Correcto. Luego el Centro de Estudios de Opinión Pública y luego Mori de México. Estaban Mitowski, estabas tú. No, todavía ellos no llegaba no estaban. Mitowski todavía. No, Roy en ese entonces era el director de campo del INEGI. O sea, no. Mitowski llegó en 92, cuando lo invitamos Federico y yo a preparar la primera encuesta de salida en México. Y entonces Salinas dijo que no podíamos. Y yo le dije a Federico, ¿y por qué no? ¿Qué vamos a hacer ilegal? ¿Cómo nos va a parar? Bueno, hoy vienes a saludarnos. Sí, hay mucho que platicar contigo. Tienes la presentación de un libro que se llama ¿Quién manda en México? Esto es la actualización de un libro que escribiste con motivo de tu tesis doctoral. Correcto. En el año de 1981, que se llama La lucha por la hegemonía. Correcto. Estás actualizando datos. Así es. A ver, te pregunto, ¿quién manda en México? Bueno, ¿Qué quieres decir con ese título? Mira, el título original de este segundo libro era La lucha por la hegemonía, subtítulo ¿Quién manda en México? Y Porrúa me dijo no. Eso no vende más esto. Vende ¿Quién manda en México? Pero la estructura es idéntica, ¿sí? ¿Es una tesis? Es una tesis doctoral, que es muy sencilla. Dice Lorenzo Meyer que es un tsunami de datos. Bueno,
Tiene tres partes. La primera es el contexto mundial de lo que es la evolución del Estado. La segunda parte, que es la radiografía de los actores, es decir, sector público, sector privado, sector social. Y la tercera parte, que es cuál ha sido la evolución de la economía y de la política de 88 a la fecha. Ese es el libro. De 88 a la fecha. De Salinas hasta López Obrador. ¿Y a qué conclusión llegas? ¿Quién manda en México? Los empresarios, los industriales, los sindicatos, los políticos. Déjame hacerte. Morena. Hice por supuesto una encuesta, pero antes de darte los resultados de la encuesta te diría que hay que distinguir. Hay presidentes que no les gusta compartir el poder y hay presidentes que sí. Entonces, primero, desde, yo diría, Cárdenas hasta López Portillo, el presidente no compartía el poder. Pero a partir de Miguel de la Madrid para acá, empezaron a compartirlo. Y entonces, ese sería el primer elemento que habría que tomar en consideración. El segundo es si estás hablando en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Porque en el corto plazo manda el gobierno porque pone la agenda, está diciendo las cosas. Pero al presidente López Obrador no le gusta compartir el poder. Eso es exactamente lo que quería destacar. Ya regresamos. Que ya regresó porque a él no le gusta compartir el poder, mientras que de Salinas, desde la Madrid a Peña, compartieron el poder. En lo económico, las noticias del día nos llevan a hablar dos temas. De manera muy rápida, paso revista. La inflación no cede y, si lo pudiéramos simplificar, nos recuerda que estamos más cerca del 5% que del 4%. ¿Para qué hablar del objetivo ideal que estaría en la zona del 3%? Los datos del PIB que recorren el primer trimestre completo nos dicen que la economía mexicana se está enfriando. Estamos creciendo un poquito menos de 2% a tasa anualizada y llama la atención en particular el comportamiento del sector secundario, donde está manufactura, donde está industria de la construcción y minería. ¿Este enfriamiento de la economía es algo pasajero o tendremos que lidiar con él por más tiempo? Esa es la pregunta. Por lo pronto, se vuelve muy complicado pensar que la economía crecerá entre 2.5 y 3.5 en el año, tal y como preveía Hacienda. Un dato que me inquieta, que me preocupa como analista de los fenómenos del poder, es el imaginar qué es lo que va a ocurrir en la noche del día 2 o particularmente a partir del 3 de junio, cuando conozcamos los resultados, sobre todo de la elección presidencial. Y yo pienso que el presidente de la República se ha dedicado prácticamente 6 años, todas las mañanas, a incentivar un sentido de odio, de resentimiento en anchas franjas de la población, sobre todo la gente más pobre, con razón o sin ella, tienen un sedimento de rencor y de revancha, que yo creo que tiene también una explicación en el sistema educativo y en los valores de la posrevolución, este sentido de pobres contra ricos y de soy pobre porque alguien me ha explotado, etcétera. Y el presidente ha rascado mucho a todo eso y esto se va a traducir en que yo puedo imaginar que en el caso de que el desenlace sea el triunfo de Claudia Sheinbaum, que casi la mitad de la ciudadanía, que en este caso se trata de una ciudadanía de clases medias, con una cultura cívica, con una cultura democrática, bien informada, va a sentir una tristeza profunda, una depresión enorme, porque ellos han seguido con atención lo que ha sido este gobierno. Y yo creo que este es un gobierno que se ha encargado de ir demoliendo o capturando a las instancias de contrapeso, los contrapesos naturales de un sistema democrático. Entonces ha derruido instituciones,
ha colonizado otras como la Comisión de los Derechos Humanos, ha golpeado, maltratado al Instituto Nacional Electoral, ha modificado el sistema educativo. Ha querido dogmatizar el sistema educativo. Sí, reemplazar la educación por ideología. Eso. Y unos conceptos absurdos como por ejemplo eliminar la evaluación, todos aprobados, lo cual apunta no hacia una educación de calidad o de excelencia, sino todo lo contrario. ¿Y qué decir del sistema de salud? Entonces, para esa casi mitad de la población, la derrota de Xóchitl en la elección significaría un golpe bajo, una depresión enorme, porque la candidata Claudia Sheinbaum ha anticipado que su gobierno sería una continuación del gobierno de López Obrador. Y para colmo, Pepe, el presidente ha enviado al Congreso un paquete de reformas constitucionales y legales que prácticamente definen qué es lo que el presidente quiere hacer en los próximos 6 años cuando él ya no sea presidente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.